Hola y te doy la bienvenida a mi canal Laura Hernández Art. Hoy vamos a recrear un reto que vi en YouTube en un canal llamado ADC Art Attack, y la idea es colorear un libro que es destinado para niños, pero de la forma más profesional posible o artística posible. En mi caso no sé si lo vamos a hacer de la forma más profesional o artística, voy a hacer lo mejor que pueda, y para ello voy a utilizar los siguientes materiales: este libro para colorear de la marca Flying Tiger, y voy a utilizar también marcadores de alcohol de la marca Arts o ARTX, no sé cómo se pronuncia. También voy a utilizar lápices de colores de distintas marcas, policromos, Faber-Castell y Prismacolor. ¿Podré lograr que el dibujo se vea profesional? Ya lo veremos. Antes de empezar, debo decir que este libro ofrece unas páginas para colorear preciosas y muy kawaii. A mí me gustó esta que tiene flores sakura. Comencé coloreando con marcadores o rotuladores de alcohol. A pesar de que primero pensé en el rojo y el rosa, empecé coloreando la piel de la chica. Acerca de la paleta de colores que escogí, la verdad no lo planifiqué mucho. Empecé con la idea de combinar el rosa con el rojo y fui probando y sumé más colores a medida que continuaba. Para poder lograr que el color se vea plano, paso el marcador de forma rápida por la superficie. También intento asegurarme de que la tinta se distribuya por toda la sección de forma equitativa. Este papel parece de buena calidad, pero es un poco fino. Por ejemplo, mientras paso el marcador, puedo ver el otro lado de la página. Sin embargo, sé que una vez que la tinta se seque, ya no se va a ver así. Aquí, por ejemplo, ya puedes ver que el color durazno se ha secado y que la página ya no tiene ese aspecto transparente que tenía antes. Este rosamedio es súper lindo y es súper pastel. Lo que me gusta de esta caja de rotuladores es que tiene una amplia variedad de colores pasteles suaves, lo que no veo en otras cajas de precio similar. El rosa y el rojo los combiné con amarillo, intentando que los detalles imitaran como un color dorado. Me puse a investigar en internet y me enteré que el color amarillo en la cultura japonesa representa como valentía, riqueza, refinamiento. Continuando con la paleta de colores, puse este verde en las plantas que aparecían en el dibujo porque no se me ocurrió otro color, la verdad. No sé si combinan del todo, pero en mi opinión no se ven tan mal. El resto de las flores las pinté con un color violeta pastel. De acuerdo a lo que vi en internet, creo que todas las flores de sakura son de color rosa, pero no quise que la ilustración se viese un poco aburrido o monótona. Estoy pensando que la próxima vez que me toque colorear este libro, voy a intentar colorear las flores sakura con distintos tonos de rosa. Esto le va a dar más dimensión al dibujo y además va a ser más fidedigno a la realidad. En la base de este florero puse este color bronce para combinarlo con el color amarillo. En estos detalles no supe qué color poner, así que me decidí por este color azul pastel, que sé que no combina muy bien con esta paleta, pero bueno. Pinté otros detalles con color verde pastel para que combinara un poco con el verde que ya había usado anteriormente. Por último, coloreé el cabello de la muñequita con color marrón. A mí me gusta usar un color marrón que no sea muy oscuro para poder tener más oportunidad de jugar luego con las sombras y también con las luces. Y aquí pueden ver el resultado final de color con marcadores de alcohol. Con los lápices de colores voy a intentar darle un poco más de volumen a esta ilustración. En este punto del dibujo solamente he coloreado sombras, no he puesto todavía las partes iluminadas. Para el cabello utilicé un tono más oscuro que el marrón base. Para colorear el cabello hago trazos en la dirección en la que va el cabello. En el borde del dibujo presiono el lápiz más y cuando me dirijo hacia el centro de la figura le quito presión al lápiz. Afinco más al principio y voy soltando mientras voy moviendo el trazo.
Hago los trazos desiguales en tamaño porque creo que le da como un aspecto más natural al cabello. En los detalles del vestido estoy usando un tono más oscuro de rojo y utilizo la misma técnica, de oscuro a claro, en este caso en la dirección que tendría la tela. En la zona del vestido uso un color casi vino tinto para la sombra. Luego me voy a dar cuenta que este violeta era un poco oscuro, así que lo combiné con un rosa pálido para neutralizarlo un poquito. Creo que después de poner tantos tonos oscuros en el resto del dibujo, se me quedó un poco pálida la cara de la muñequita. Lo mismo me pasó con las sombras que había puesto en la piel. No está funcionando y lo que hice fue que lo mezclé con un tono más oscuro de marrón. En los detalles amarillos de la ropa puse un color miel para que imitara como una textura de tela dorada. Luego me di cuenta que estaba poniendo demasiado color miel, se estaba poniendo como muy oscuro. Entonces me mudé a otra parte del dibujo y allí probé este color amarillo claro y luego apliqué ese color en la manga para aclarar un poco esa zona del color miel que le había puesto antes. Una de las cosas que a mí más me gusta de usar lápices de colores sobre superficies pintadas de marcador es que puedo cubrir los errores que cometo en la primera parte del proceso. Entonces si me equivoco con los marcadores del alcohol, el lápiz de color me va a ayudar a corregir. Si por ejemplo me faltó colorear una zona, la puedo pintar luego con el color de lápiz. Si me salí de una zona, la puedo corregir con el lápiz blanco. Para mí esta combinación de lápices de colores y marcadores es excelente. También me da la oportunidad de usar lápices de colores que no siempre utilizaría por sí solos. Para darle una sensación más natural y suave, mezclé los tonos marrones en la piel con este color crema. A mí me encanta difuminar los colores y reducir la textura del lápiz. Me gusta que se vea como un degradado natural. Aquí coloqué un marrón más oscuro en el pelo para acentuar la sombra y para este momento ya yo había colocado un color blanco en el cabello para la luz. Para el brillo del cabello lo que yo suelo hacer es un trazo en el centro hacia afuera con un color blanco opaco. Eso te da una sensación de brillo natural en mi opinión. Incluí este detalle en la flor que les enseño aquí, pero como no me gustó mucho el resultado, no lo repetí en el resto de las flores y bueno. En este punto, como he usado tantos colores ya, se ensució la parte blanca de la página con las minas de los lápices. A mí me gusta utilizar un borrador moldeable para atrapar la mina y borrar la zona sin hacer daño al papel y sin quitar el pigmento que ya apliqué anteriormente. Aquí estoy coloreando las flores y en este caso lo que hago es que pinto las sombras desde el centro de la flor hacia afuera.
En el caso del florero, coloqué las sombras en la parte exterior y suavicé el trazo a medida que coloreaba hacia el centro de la pieza. La idea es que tenga un efecto de brillo y de redondez. Es como algo así, una pieza decorativa de cobre. Al menos en mi cabeza lo es. Para darle ese efecto de brillo, coloco una línea en el medio con el color blanco. Y luego el coloreo del centro hacia afuera, es decir, inverso a la sombra. Finalmente repaso las líneas de la vasija y de la chica con un lápiz de color negro, y esto lo hago por dos razones. Primero, porque los lápices de color claro que he aplicado han borrado la línea de definición del dibujo. Y segundo, me va a ayudar a resaltar estas dos figuras del fondo. Es un pequeño efecto que a veces funciona y a veces no. Aquí están los resultados y bueno, la verdad que siento que no quedó muy mal, pero bueno, siento que también se puede mejorar. Y si tienes algún consejo que darme o una crítica, por favor déjalo en los comentarios, te lo agradecería muchísimo. Espero que te haya gustado el resultado final. Luego que terminé de hacer el dibujo que acaban de ver, le añadí un fondo amarillo para darle un poco más de color. Como ves, también agregué otros detalles. Yo no creo que quedó tan mal, no se ve tan realista, pero bueno, el dibujo de base ya no era realista. Yo estoy pensando repetir este reto con un libro para colorear un poco más figurativo, algo como Disney o Marvel. Si es algo que te gustaría ver, no dudes en decírmelo en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo video. Chao. Hola, soy yo de nuevo. Se me olvidó pedirte un favor. Si te gustó el video, haz clic en me gusta. Y si aún no te has suscrito, te dejo aquí arriba un link para que te suscribas al canal. Y si ya te suscribiste, puedes ver otro video aquí en este lado. Así que bueno, nos vemos pronto y muchas gracias por tu apoyo y por llegar hasta aquí.